Me es grato, queridos hermanos, saludarles nuevamente y sean bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Voy a leer el Salmo 15 para que posteriormente meditemos en la palabra de nuestro Dios. Dice así la Sagrada Escritura: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos he menospreciado el vil, más honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Titulado el mensaje de hoy: Alumbrando con vidas íntegras. Hoy vivimos en un mundo decadente, poscristiano, además anticristiano, que está pisoteando los principios bíblicos fundamentales, renunciando a ellos por conveniencias egoístas. Vivimos en una sociedad relativizada moralmente, donde se busca alcanzar los objetivos sin importar los medios y los costos, ¿cierto?, a los cuales se tenga que llegar. A pocos importa si se compromete en su conciencia, si está comprometida sus convicciones, sus afectos y aún su propia vida. La creciente falta de integridad la vemos en todos los campos de la sociedad, en la política, en los negocios, en la justicia, en las actividades públicas, actividades privadas, en los deportes, los espectáculos, etc. Donde todo vale para obtener lo que se quiere, lo que se persigue. El acomodo y concesiones se convierten en el estilo de vida reinante. Se miente hoy día fácilmente, se engaña, se roba, se traiciona, se esconde la verdad, se tolera, se transgrede, se violenta, como si fuese la conducta aceptable y esperada socialmente. Y lo más lamentable es que el cristianismo no es la excepción en esto. Hemos visto a muchos líderes cristianos importantes que han avergonzado la causa de Cristo. Aquí en Chile muchísimo, como últimamente el obispo Durán, en Rabí Zacarías, por mencionar algunos. La integridad es una de las mayores necesidades de la Iglesia. Es la espina dorsal de la vida cristiana. Y hoy se vive del engaño y la hipocresía. Y por lo tanto es necesario volver a los fundamentos del cristianismo. Vamos, ¿cierto?, a analizar un poco esta idea y esta verdad expresada aquí en la palabra del Señor, especialmente en este Salmo 15, el Salmo 26 también, y otros pasajes de la Escritura. Primeramente, ¿qué es la integridad y cómo se muestra en el cristiano? La integridad en el Antiguo Testamento integridad es la condición de mantenerse intachable, de ser recto, de actuar con honradez y con consecuencia de vida. En el Nuevo Testamento es honestidad y sujeción a un patrón de buenas obras y de buena conducta. Integridad, por tanto, es ser fiel a las normas de Dios en su palabra, en doctrina como en práctica. Es el valor para hacer y hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y la inconveniencia. Describe a alguien que dice y hace lo correcto, tanto en privado como en público. Es una virtud de la integridad, una virtud de carácter que solo Dios por su gracia produce en nosotros. Y además, esto quiero aclarar, que no somos salvos por la integridad, no somos salvos por nuestra moralidad, por nuestra forma de ser, por nuestra buena costumbre, sino somos salvos exclusivamente por la gracia de Dios y por la fe en el sacrificio de Cristo. Pero la integridad es la consecuencia, es la evidencia de esa vida justificada delante de Dios, como escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Veamos la integridad en el cristiano. La integridad en el cristiano no es una autorreforma, no es solo ser buenos y correctos, no es simplemente un rol, una forma externa que asumimos, sino que es la obra de Dios en nuestro ser. Es la forma genuina de vivir el Evangelio para gloria de Dios. No es vivir como yo quiero y sumar a Cristo a esa vida que yo tengo, como creen muchos mal llamados cristianos, sino que es, hermanos, renunciar y morir a mi antigua vida sujeta al pecado y vivir la nueva vida en Cristo.
como esclavos, como siervos de Jesucristo. La integridad es el resultado de la regeneración, de la conversión y de la santificación. El íntegro no es un impecable, sino que es un pecador que reconoce sus faltas, sus pecados, y que lucha contra ellos con la gracia y las herramientas y medios que Dios nos ha dado. La integridad es el resultado de la íntima comunión con Cristo, porque es aquí donde se inicia el poder de la integridad, en esa relación con Cristo. Y por supuesto que ya somos íntegros posicionalmente delante de Dios por la obra de Cristo, por la justificación a nuestro favor. Pero ahora, hermanos, debemos ser íntegros prácticos. Y sin la obra de Dios, la integridad realmente sería imposible. En segundo lugar, veamos también y hacemos una revisión rápida al estado actual del cristianismo. ¿Y qué debemos hacer los cristianos fieles frente a la pérdida de la integridad? Primeramente, ¿cierto? Vemos la trágica confusión que se da en la iglesia y en el cristianismo en general. El cristianismo se está mundanalizando, como lo dice ahí la iglesia de la Odisea, capítulo 3, donde el mundo ha ingresado a la iglesia. Está perdiendo su esencia de cuerpo viviente de Cristo, de un pueblo especial, de un pueblo diferente y único. Ha relajado las convicciones y prácticas cristianas. Se vive un evangelio light. Vemos a la iglesia orientada social y culturalmente, y no en su orientación cristiana y bíblica. La iglesia está mirando más al mundo y no a Cristo. Tolera hoy día las filosofías y prácticas de moda de turno, olvidando aquellas claras advertencias que nos hace la palabra del Señor, por ejemplo en Romanos 12:2, donde Pablo dice: no os conforméis a este siglo, no nos adaptemos a esta forma de vida, a lo que el mundo el día de hoy vive. Así que, hermanos, debemos ser íntegros en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Hoy crece la brecha, el espacio entre lo que se cree y lo que se practica. La inconsecuencia se ha transformado en la actitud habitual de muchos cristianos. Por eso que Cristo censuró a los escribas y fariseos en su tiempo por su hipocresía, como dice ahí Mateo 23:3, porque dicen y no hacen. Enseñan lo bueno, pero su conducta es una mentira que oscurece esa verdad que están proclamando. Se borra con el codo de la práctica lo que se escribe con la mano de la enseñanza. Y sabemos que ya no hay diferencia práctica entre un mundano y un cristiano, porque muchos el día de hoy no están viviendo como hijos de Dios, sino que están siguiendo al mundo en sus modos, en sus esquemas. Pero hermanos, los cristianos somos nuevas criaturas, eso nos dice la Escritura. Somos distintos a los inconversos, hemos pasado de muerte a vida, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo a una vida centrada en Cristo. Hemos sido transformados por la gracia de Dios. Ahora somos gobernados por el Espíritu Santo, con un principio de santidad y de justicia que busca como prioridad la gloria y la honra de Dios. Tenemos una nueva naturaleza que ha reemplazado a nuestra antigua naturaleza, que estaba viciada al pecado. Ahora tenemos nuevas motivaciones, hay en nosotros nuevos deseos, tenemos nuevas metas y nuevos propósitos en nuestra vida cristiana. Por eso es que Pablo nos recuerda que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. O como confirma Pedro, 1 Pedro 2:9, que somos ahora linaje escogido, somos real sacerdocio, somos gente santa, somos un pueblo adquirido, un pueblo comprado a precio de la sangre de Cristo. Así que, hermanos, debo decir que algo anda mal en nosotros cuando no mostramos esa diferencia en nuestra vida, cuando no buscamos en Cristo mantener una integridad de vida, una vida que honra al Señor y que dé testimonio del poder del Evangelio. Así que somos llamados a mantener nuestra identidad bíblica, nuestra identidad cristiana. El Señor lo ilustra esto con dos sencillas metáforas que conocemos todos los cristianos, escritas ahí en Mateo 5, 3-17, en el Sermón de la Montaña, donde el Señor nos enseña que somos luz y que somos sal y luz en este mundo. Sal porque como cristianos somos llamados a extender el sabor e influencia del Evangelio de una manera progresiva, distintiva y de una manera poderosa. Somos llamados a purificar, a sazonar como la sal, a preservar de la corrupción a un mundo en descomposición. Pero para esto, hermanos, los cristianos no debemos perder nuestra salinidad, nuestra esencia, nuestro carácter distintivo, nuestro poder y nuestra utilidad. Sabemos que la sal sin sabor no sirve, como dice la Escritura, no sirve para nada, sino para ser echada afuera
y hollada, pisoteada por los hombres. Pero también debemos ser luz. Somos luz del mundo porque Cristo resplandeció en nuestros corazones. Eso lo confirma Pablo en Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Se nos dice allí el Señor en Mateo 5, versículos 15 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, del cajón, mas sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así que hemos sido puestos por el Señor para iluminar, y no para vivir bajo la oscuridad del almud del mundo, sino que somos puestos para estar en lo alto, iluminando con nuestro carácter, con una conciencia renovada. Por eso que Pablo también nos llama allí en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles, irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Así que no hay ninguna duda, debemos iluminar, hermanos, comenzando a iluminar primero en nuestro propio hogar y después a otro. Y la integridad claramente es necesaria para representar aquí a Cristo, siendo sal, siendo luz en el Señor. Veamos ahora, en tercer lugar, algunas bases esenciales, fundamentales de la integridad. ¿Cómo se caracteriza la integridad espiritual? Primeramente, en un deseo profundo de conocer y de vivir a Cristo, que es el centro, que es la causa de nuestra vida cristiana. Dice ahí Romanos 11:38, porque de Él, por Cristo, y por Él, y en Él son todas las cosas. Así que, hermanos, busquemos el conocimiento íntimo y vivencial de Cristo en nosotros. Pablo lo vivió personalmente después de la conversión. Dice Filipenses 3:8, y ciertamente, dice él, reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahora, la meta de Pablo era vivir a Cristo y satisfacerse en Él. Lo que antes valía para él, ahora no vale nada. Dice ahí la Escritura. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he reputado pérdidas por amor de Cristo. Y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Para el íntegro, Cristo es entonces el tesoro. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿es esta nuestra experiencia? ¿Es esta nuestra convicción? ¿Es esta nuestra práctica? Todo lo que antes era ganancia y deleite ha sido dejado atrás por lo insuperable de Cristo, que es lo que tenemos ahora. Bueno, si somos hijos del Señor, ya tenemos a Cristo en nuestra vida, pero quizás nos está faltando ser hallados cada día en Él. Quizás nos está faltando viviendo a Cristo. Quizás nos falta progresar y satisfacernos en Él. Pero muchos cristianos no le dan importancia a esta su relación con Cristo. Por eso es que muchos cristianos viven como viven. Por eso es que valoran lo que valoran. Por eso es que sus prioridades son las que son. Porque no viven a Cristo. Él es su Salvador, pero quizás no es el Señor de su vida. Bueno, Pablo aquí en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, nos reafirma lo que somos y lo que tenemos ahora como cristianos. Tenemos una nueva vida. Ya no vivimos como los gentiles, como los no cristianos. Dice Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles. Ahora estamos centrados en Cristo. Como dice el versículo 20, fuimos despojados del viejo hombre, versículo 22, que estamos ahora viviendo, que vivíamos antes conforme a los deseos de error en ese viejo hombre. Todos los antiguos pecados y vicios son dejados atrás ahora. Fue renovado el espíritu y poder de nuestra mente. Ahora percibimos, amamos y queremos las cosas que son de Dios. Fuimos revestidos del nuevo hombre, que está ahora en armonía con Dios y con su santa palabra, con sus principios. Tenemos una nueva relación con Cristo, una íntima relación, una relación provechosa. Tenemos el poder de Cristo para vencer toda tentación y el pecado, para servirle con valor y con poder. Ahora gozamos del compañerismo y el amor, la amistad de nuestro Señor Jesucristo, para enfrentar cada adversidad, cada dificultad de esta vida. Y además vivimos con la viva esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos a Cristo y debemos esperarlo con integridad, como dice Juan, primera de Juan 3:3. Y cualquiera que tiene esta esperanza, del retorno de Cristo, cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio.
Se caracteriza además, ¿cierto?, la integridad por una consagración a la palabra de Dios. Hoy faltan cristianos sujetos a la palabra del Señor. Hoy muchos son tentados a dejar sus convicciones cristianas por beneficios terrenales temporales, y esto a grandes costos, como Adán y Eva, que desobedecieron y perdieron el Edén, como Moisés, que también desobedeció y no entró allí a Canaán, a la tierra prometida, como Saúl, que despreció la orden de Dios y perdió su reinado, como Ananías y Zafira, que mintieron, no cumplieron su palabra y perdieron, ¿cierto?, sus vidas. Todos dejaron la palabra de Dios y perdieron algo valioso a cambio de algo temporal, que no satisface, que no tiene, ¿cierto?, no trae deleite a la vida. Así que, hermanos, no nos arriesguemos, no arriesguemos nuestra integridad de vida por cosas sencillas, porque tiene duras consecuencias. Vivamos la palabra del Señor. Asumamos el costo que tiene una vida íntegra el día de hoy. Tercero, la integridad se caracteriza por una vida de santidad, que es una evidencia además de esta santidad de nuestra genuina fe, de nuestra vida cristiana, de nuestro encuentro con Cristo, de nuestra vida de salvado. Porque por sus frutos los conoceréis. Así se conoce el fiel cristiano. Dice 2 Corintios 7:1. Pablo nos llama, dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. La integridad también se caracteriza por la comunión, una vida de comunión y de adoración, por estar delante del Señor, porque fuimos salvados para adorar y para glorificar a Dios. Y la integridad es fundamental, es esencial para adorar. Dice ahí el Salmo 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Bueno, el Salmo 15 que hemos leído nos da requisitos para tener comunión, para adorar, para poder servir al Señor. Lo primero de todo aquí es que debemos vivir con integridad de lo que nos dice primeramente este capítulo. Ahora, ¿cómo vive el íntegro? Se nos recuerda allí. Obra justicia, habla verdad en su corazón, no detrae, no difama con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche contra su prójimo. A sus ojos el vil es menospreciado, honra a los que temen a Jehová, y jurado en daño suyo, no por ello, ¿cierto?, cambia, no modifica su palabra. Su dinero no da usura, y contra el inocente no toma cohecho, no se siente, ¿cierto?, sobornado. Y el Salmo 15 termina diciendo que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y para terminar, algunas áreas generales de nuestra vida en que es necesaria la integridad en nuestro tiempo. Primero, la adoración. David anduvo en integridad delante del Señor. Dice el Salmo 41:12. En cuanto a mí, dice David, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Aunque cuando pecó David, él sabía que el arrepentimiento era necesario antes que el sacrificio. Por eso que escribió ahí el Salmo 51, texto 16-17. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La integridad es necesaria también en el hogar. David buscó esta integridad en su hogar. Salmo 101:2 dice, en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La integridad debe comenzar en nuestro hogar primero. Dice Proverbios 27, el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Así que los frutos de la integridad se verán en una familia dichosa, feliz. La integridad también debe estar, hermanos, en el servicio. Josué llamó a Israel a servir a Dios con integridad. Josué 24:14. Ahora pues, dice Josué, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. La integridad también debe darse en el rechazo al pecado actualmente. David pide a Dios ser librado del pecado y mantenerle íntegro. Salmo 25:20 lo dice. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden. También la integridad debe darse en el progreso y el desarrollo, en las metas personales que tengamos. Dice Salomón que la integridad nos encamina y que nos hace salir adelante. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, más destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad también es necesaria en los negocios y los tratos comerciales. Salomón nos llama a ser íntegros en todo acuerdo comercial. Proverbios 11:1 dice, el peso falso, abominación es a Jehová, más la pesa cabal le agrada. La integridad es necesaria
en nuestro ejemplo de vida diario, en nuestro testimonio, en nuestra consecuencia de fe. Tito 2, textos 6 al 8, escribe Pablo, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad, gravedad, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Así que, hermanos, como hemos visto entonces, la integridad es una urgente necesidad de nuestra vida cristiana. Hoy la integridad se está perdiendo con las terribles consecuencias que esto trae para la familia, para el cristiano, para la iglesia y aún para el mundo. Dios desea de nosotros vidas íntegras, consecuentes, maduras, de bien, útiles, irreprochables. La integridad es deseable en un mundo saturado de falsedad. Y la iglesia necesita integridad para ser efectiva en este mundo. Así que comprometamos, hermanos, a ser cada día más íntegros. Y así esperemos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, como escribe Pedro, 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él sin mácula, sin mancha y sin reprensión, en paz. Que el Señor nos bendiga.